Nosotros tenemos criterios para la modificación. Ustedes se estaban preguntando, pero entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Nosotros queremos que se reevalúen los incentivos que se están dando para el porvenir, porque nosotros somos los principales que respetamos los derechos adquiridos, y en ese sentido, ¿qué decimos? Busquemos que los incentivos vayan a exoneraciones como las ganancias, el impuesto sobre la renta, el mismo 1% de los activos, que es como una renta mínima presunta. Entreguémosles eso como incentivos, démosles incentivos para las ganancias, pero no incentivos a la comercialización. No podemos exonerarlos de importaciones de vehículos para distribuir un producto en el país, porque eso es competencia desleal. Y otro punto importante, si ellos quieren vender en la frontera, o quieren hacer publicidad en la frontera, o quieren hacer sus negocios en la frontera, entonces sí. Entonces, ese es uno de los aspectos. Otro aspecto para la modificación es realmente que nosotros no podemos como país incentivar a que se importen cosas. Voy al encadenamiento productivo al que hablábamos. ¿Cómo puede ser que una ley de incentivos para desarrollar una región tenemos que permitirle que le importe todo? Si hay fabricación local y de calidad, por supuesto. Entonces ahí va parte de la modificación, y otra parte importante es la parte de la administración y los controles que Tony habló rápidamente. Nosotros tenemos regímenes especiales como es Zona Franca, pero Zona Franca le llega un barco de cualquier importación y hay un celador que guía ese barco hasta el parque industrial de Zona Franca, ese furgón. Entonces hay en el mismo parque de Zona Franca hay autoridades revisando y controlando que todo lo que se está haciendo respetando la ley. Nosotros, como ustedes saben, logramos hace un año que cuando una Zona Franca quisiera vender en el mercado local, pagara los impuestos del lugar, los impuestos correspondientes, que verdaderamente eliminaban el tema de la competencia desleal. Y por eso hoy, como industria, lo vemos como una sola. Ya no son la Zona Franca y la industria local. Ahora somos una sola trabajando para crecer nuestras exportaciones. Porque ya no hay competencia desleal, ya no hay argumentos en contra de una parte o la otra. Si pudimos ser coherentes y lograr ese cambio en el esquema de Zona Franca, que generó en su periodo de tiempo más de 150.000 empleos, Zona Franca, en su mejor época, 150.000 empleos, que generó divisas por las grandes exportaciones que se hacían. Si pudimos llegar a un acuerdo con un esquema tan favorable como el de Zona Franca, ¿por qué no lograrlo con este tema de la ley fronteriza, que realmente nosotros no queremos eliminarla, simplemente ajustarla para mayores controles? Steve se mencionó ahorita que hay un punto muy importante, la composición del consejo que aprueba y desaprueba las empresas de Zona Franca, o sea, las empresas de la zona fronteriza, está compuesto por los propios legisladores. Ahí hay un tema de inconstitucionalidad y hay un tema de porque es una intervención de un poder del poder legislativo del Estado en el Ejecutivo. Entonces eso también debe modificarse para el porvenir. Insistiendo, queremos modificar para el porvenir porque queremos que para el porvenir concentremos todos nuestros recursos en crear cosas productivas para crecer. Pero ojo con eso, porque también nosotros, por ejemplo, el caso de la empresa que es la emblemática, porque es la que ha ocasionado, y quiero advertir que nosotros no tenemos, o sea, nosotros no consideramos que esta empresa está haciendo nada ilegal, está amparada en una ley, que es la de refresco, Cola Real. Pero, por ejemplo, esta empresa empezó con una inversión de refresco, pero luego empezó a producir agua, y luego empezó a producir botellas plásticas, y ahora incursiona y va a lanzar jugos. Entonces cada vez, y bebidas energizantes. Entonces ya vemos que no solamente está afectando un sector, sino que va afectando cada vez más sectores, y esa misma empresa, porque es una empresa peruana, también produce cerveza. Entonces luego puede llegar a producir cerveza. Entonces estamos hablando de que cada vez pueden ser más sectores los afectados. Cuando hablamos de cerveza y de ron, ya no hablamos de esos impuestos que están ahí, no, hay que agregarle todos los demás que tienen por el tema del grado alcohólico, que es más preocupante. Y yo creo, y ahí es donde ustedes ven que nosotros decimos que esta ley, si bien entendemos
su razón de ser, no puede ir en detrimento de otra provincia, en beneficiar una provincia. Aquí recientemente ustedes sabrán que se inauguró una planta sumamente moderna para suplir todo el Caribe de Gatorade. Se hicieron toda una inversión millonaria en una bebida energizante, en una bebida que realmente, o sea, trajo empleos nuevos, porque esa fábrica no existía, pero tristemente los dueños decidieron no instalarse en la frontera, sino instalarse en otro sitio. Y podemos decir entonces que ahora que se inaugura, ahora en el mes de marzo, lanza una empresa de la zona fronteriza una bebida que va a competir con esta, pero esa sí no va a pagar ningún impuesto. Y no va a pagar impuesto a la publicidad y se va a mercadear en la capital y en todas las demás provincias sin pagar un peso. Entonces, ¿cómo es posible que hoy en día aparezcan empresas que son de pacas, que no están fabricando nada? Simplemente están desbaratando todo el sector productivo textil nacional. Sí, que están importando y el comercio dominicano. Sí, entonces una parte del misterio, obviamente, que nosotros no sabemos, cuando tú empiezas a traer estas pacas, tú no sabes si viene ropa usada solamente o si viene ropa nueva. Si vienen otras cosas dentro de las pacas. Entonces llega un punto que tú dices, óyeme, para eso fue que fue creada esa ley. No, entonces vamos a empezar por lo primero, es asegurarnos que nunca jamás se le ocurra a nadie presentar una empresa que no sea una industria real. Porque obviamente, aunque lo dice claramente el papel, estamos en los tribunales discutiéndolo ahora. El principal gasto tributario al que ellos hacen alusión para el sector es el ITEVI. Y eso es una decisión política de ponerle o no ITEVI y a qué nivel le van a poner el ITEVI. Eso no es una exoneración a la empresa. Recuérdense que el ITEVI no es un arancel o un impuesto de la empresa, eso es un impuesto al consumo. Entonces, ellos, el mayor por ciento, y como lo acaban de dar ayer, o sea, hay que calcular bien, basado en todas estas nuevas, vamos a decir, cifras de gasto tributario que ellos ponen, habrá que ver, pero sobre el 50% de ese famoso gasto tributario en la industria es de ITEVI, que no depende. Ahora, ya quizá como conclusión, el punto importante aquí, señores, es que la medida en que se sigan creando industrias o empresas para la 2801, y suponiendo que se aprueben regularmente, porque ahora mismo fueron de manera irregular, pero imagínense que se cumplan los procedimientos y se aprueben esas empresas, incluyendo la de ROC. ¿Ustedes se imaginan que de repente esos 9.000 millones que hoy tributa el sector ronero en su totalidad, se le caiga el 20 o el 30% del mercado? Eso implica miles de millones de pesos que el Estado dejará de percibir. Y ahora me pregunto yo, entonces, que el año que viene, porque los ingresos bajaron, basado en el presupuesto, bajaron los ingresos del Estado, no podemos subsistir porque el déficit creció de una manera exorbitante y entonces tenemos que hacer otra reforma tributaria. Y ahí voy al punto de decirse, la reforma tributaria que podamos hacer en el futuro, el impuesto sobre la renta está llegando ya a uno de los puntos más altos que es el más elevado de toda Latinoamérica. 29% que lo van a subir al 35, al 40%. Eso no le va a generar a ellos mucho ingreso. ¿A dónde van a ir a mirar? ¿Dónde van a ver? Al ITEVI. Entonces vamos a seguir empobreciendo a la población, subiéndole los costos al pobre. Eso es lo que queda, porque los demás impuestos están llegando a su tope. Entonces nosotros no queremos que llegue ese momento. Porque tú preguntabas ahorita, que no te contestamos, ¿y por qué todos no nos mudamos a la frontera? Bueno, una excelente pregunta. Yo supongo que los senadores y diputados de todas las demás provincias no les importará que dejemos a todos esos empleados sin trabajo en la capital, Samaná, Monteplata, en todas las provincias de este país, los dejamos sin trabajo porque ellos no tienen importancia y nos vamos a la frontera. Y luego, cuando el Estado no tenga ingresos, porque nadie paga impuestos en este país, no tendremos programas de bien social, no podremos combatir la pobreza, no podremos tener ningún plan de solidaridad con nadie porque aquí en este país no paga impuestos. Eso es lo que queremos. Nosotros como sector industrial no queremos eso.